Alimentarse adecuadamente es algo que va más allá de ser una actividad más o menos placentera. Es un requisito para vivir más años, para vivirlos mejor y para disminuir la posibilidad de que aparezcan determinadas enfermedades y discapacidades. Una alimentación adecuada, unos hábitos dietéticos saludables reducen el riesgo de enfermedades, como accidentes cerebrovasculares, cardíacas, diabetes, osteoporosis, anemia y algunos tipos de cánceres. Nunca es tarde para adoptar unos hábitos de vida saludables. Vivimos en un país que tradicionalmente ha seguido unos hábitos nutricionales buenos para la salud. Se ha demostrado que la dieta mediterránea, elevado consumo de cereales, frutas, verduras, pescado y aceite de oliva, previene de muchas apariciones de enfermedades crónicas y que las personas que la siguen tienen más posibilidades de vivir más y mejor. Una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos, ayuda a obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar todas sus funciones. Recomendaciones generales en la alimentación. Seguir una dieta variada. Coma lo necesario para mantener su peso recomendado según su altura. Si no puede masticar bien, modifique la consistencia o textura de los alimentos. Si ha de realizar alguna dieta especial, sin sal, baja en grasa, etc., hágalo siempre siguiendo las indicaciones y consejos de su médico. Consúltele cualquier duda. Coma 3 comidas completas al día, desayuno, comida, cena, aunque es recomendable realizar 6. Cocine la comida para hacerla lo más apetecible posible. Tómese el tiempo necesario para comer. Procure comer en compañía. Modere el consumo de sal y azúcar. Modere los fritos y el consumo de grasa. En cuanto a la hidratación, hay que recordar que con la edad se deteriora la capacidad para conservar el agua en el cuerpo. En concreto, disminuye la sensación de sed. Puede haber dificultad para tragar líquidos y la capacidad del riñón para concentrar la orina es menor. También se bebe poca agua debido al miedo a que aumente la incontinencia de orina. Recomendaciones generales para la hidratación. Tomar diariamente un mínimo de 2 litros de líquidos al día, aunque no note sensación de sed. El agua es la mejor bebida. También ayudan a hidratarse las infusiones, caldos, zumos, refrescos o algunos alimentos como las frutas y las verduras, el melón, la sandía, la naranja, el gazpacho. En verano y en ambientes calurosos es necesario beber más, pero en cantidades pequeñas y frecuentes. Si se ha comido más de lo normal, también hay que beber algo más de lo habitual. Las bebidas alcohólicas no sirven para la hidratación. Si se atraganta cuando bebe líquidos, consúltelo con su médico. Estas recomendaciones van dirigidas a la población general. Téngase en cuenta que las personas que padecen algunas enfermedades renales, cardíacas, hepáticas, etc., puede no ser bueno beber demasiados líquidos. En caso de duda, consúltelo con su médico. Finalmente, también es adecuado mantener una serie de hábitos de vida saludables, como la exposición diaria al sol durante 10-15 minutos, la actividad física aeróbica diaria con ejercicios sencillos como caminar. En el estado nutricional de las personas mayores influyen varios factores: disminución de la actividad física, pérdida de piezas dentarias, alteraciones en los sentidos del gusto y el olfato, disminución de la sensación de sed, disminución de la capacidad digestiva, aparición de enfermedades y toma de medicamentos. Por otra parte, el estado nutricional también depende de nuestros hábitos alimentarios, que son el resultado de toda una vida que a veces se fundamentan en costumbres, mitos, tradiciones y ocasiones difíciles de modificar. La diabetes es una enfermedad crónica, caracterizada por un nivel elevado de glucosa en sangre, hiperglucemia o azúcar en sangre. Si esta enfermedad no se controla, la persona que la padece corre el riesgo de sufrir ciertas complicaciones como problemas de corazón, riñón, de ojo, etc. No obstante, este riesgo disminuye cuando los niveles de glucosa se acercan a la normalidad. Este se consigue con una alimentación adecuada y, si es necesario, con la ayuda de medicamentos.
La diabetes es una enfermedad cada vez más frecuente. Está relacionada con la obesidad, el sedentarismo y el aumento de la longevidad. Recomendaciones generales para la diabetes. Practicar ejercicio físico de forma regular. En caso de obesidad es importante perder peso. Realizar 5 o 6 comidas al día en horarios regulares. Evitar estar más de 3 horas sin comer. Comer la misma cantidad de alimento cada día. Respetar el horario fijo para la toma de medicación asociada a la diabetes. Controlar la cantidad de alimentos que aportan hidratos de carbono, arroz, pasta, legumbres, patata, pan, de cada una de las 5 o 6 comidas. Repartirlos a lo largo del día en función del tratamiento, pastillas, insulina, etc. Y lo indicado por el médico. Reducir el consumo de grasas malas saturadas para intentar disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es superior cuando se padece diabetes. No abusar de la sal. Se aconseja restringir el azúcar así como los alimentos que le contiene y se pueden utilizar edulcorantes. Aumentar el consumo de alimentos que contengan fibra, frutas, verduras, legumbres, etc. El patrón alimentario en la comida y la cena ha de ser el siguiente. Si toma 2 platos, el primer plato debe ser de hidratos de carbono de absorción lenta, arroz, pasta, patata, etc. Y el segundo plato rico en proteínas. Si consume un solo plato, este debe tener el contenido en hidratos de carbono, proteínas y fibra. La hipertensión arterial se suele producir porque las arterias pierden su elasticidad. Cuando esto ocurre, el corazón ha de trabajar más. Si este problema no se trata, a la larga puede ocasionar problemas vasculares, cardíacos, renales y cerebrales. Entre los factores que influyen en la tensión arterial están la obesidad, la falta de ejercicio y el exceso de consumo de sal. Recomendaciones específicas para la hipertensión. Reducir el consumo de sal. El uso de diferentes condimentos que cambien el sabor y o el aspecto de los alimentos o que estimulen las papillas gustativas junto con la modificación en la preparación de la comida usando diversas técnicas culinarias. Ayudarán a preparar platos que resulten más sabrosos. En este sentido, con el fin de evitar el uso abusivo de la sal, existen diferentes trucos que pueden ser útiles para potenciar el sabor de las comidas a fin de que no resulten insípidas. Para aderezar los alimentos, utilice tipos de especies: pimienta, perejil, ajo picado, orégano, nuez moscada y unas gotas de limón. Las grasas y aceites comestibles son productos alimenticios de origen vegetal, obtenidos de frutas y semillas, animal o marino. Constituyen un componente importante de nuestra dieta. Además, son responsables de la textura del alimento y primordiales para generar y aportar sabor a las comidas. Cabe destacar que a pesar de que los alimentos en general contengan mezclas diferentes de tipos de grasas, las de origen vegetal se caracterizan por su contenido en grasas insaturadas, mientras que en los de origen animal predominan las grasas saturadas y el colesterol. Esto tiene una repercusión en la salud, puesto que en el mundo occidental el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas saturadas se ha relacionado con un gran número de enfermedades. En este contexto, las personas mayores pueden presentar niveles de colesterol elevado, lo cual se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. En estas situaciones, la alimentación puede ayudar a mantener a raya los niveles de colesterol, principalmente mediante el control del consumo de grasa saturada que se encuentra en alimentos de origen animal. El colesterol elevado no produce ningún síntoma, pero se va a depositar en las paredes de las arterias y puede llegar a obstruir el paso de la sangre, de forma similar a cuando se atasca una tubería. Existen 2 tipos distintos de colesterol: el LDL o colesterol malo o el HDL o colesterol bueno, que cuanto más alto es este, mejor para su salud. Recomendaciones específicas para mantener el colesterol a raya. Reducir las grasas malas, que incrementan el colesterol malo, que son las que proceden de los productos animales como la carne, la leche, la mantequilla, la manteca, la nata, el queso,
y hay que evitar las grasas malas vegetales como la margarina o los aceites que se obtienen del coco y la palma. Tomar la leche, el yogur y los quesos mejor desnatados. Utilizar aceite de oliva, preferentemente crudo, en lugar de manteca y mantequilla. Tomar frutos secos en cantidades moderadas, 3 nueces al día. Comer pescado preferentemente azul, como fuente de proteínas, o carnes magras o de aves, quitando la piel. Restringir el consumo de yema de huevo, evitar el consumo de alcohol y evitar los azúcares. Con la edad, los huesos pierden calcio y son más frágiles. Aunque la osteoporosis tiene una base genética, también influyen en ella factores nutricionales, principalmente la falta de calcio y de vitamina D. Los lácteos son la principal fuente de calcio en la dieta. La vitamina D se adquiere principalmente sintetizándola en la piel gracias a la acción del sol. Recomendaciones específicas para personas con osteoporosis. Tomar una dieta rica en calcio es tomar 2-3 raciones al día de lácteos o derivados. Tanto leche entera y desnatada pueden tener el mismo contenido de calcio, como yogures o derivados. Uno de los componentes de los lácteos, la lactosa, favorece la absorción del calcio que contiene. También son ricos en calcio los pescados que se toman como la raspa, boquerones y sardinas. Evitar el tabaco, el alcohol y el exceso de sal, ya que favorecen la pérdida de calcio por el riñón. Y por último, tener un adecuado aporte de vitamina D. Este tipo de alimentación implica la administración de los alimentos y nutrientes directamente al aparato digestivo, sin pasar por la boca, o tener la necesidad de masticar y deglutir. Para ello, se utilizan preparados concentrados con los nutrientes necesarios. Existen 2 tipos de tipología de sonda. La sonda nasogástrica, administrada mediante un tubo que se introduce en la nariz hasta el tubo digestivo, o por gastrostomía endoscópica percutánea, PEC, sonda que se introduce por el abdomen hasta el estómago. El alimento puede administrarse mediante la propia gravedad, como los goteros, mediante una bomba de alimentación o por la acción de una jeringa. Recomendaciones específicas para personas que precisan nutrición enteral. Administrar el alimento a temperatura ambiente. Asegurarse de que no existen grumos en el alimento. Siente a la persona en una silla o incorpórela en la cama unos 45 grados. Debe permanecer en esa postura al menos 1 hora. Hay que comprobar que la sonda está correctamente colocada para evitar introducir alimentos en las vías respiratorias. Para evitar que entre aire en el estómago, se recomienda pinzar la sonda al manipularla. Comprobar que la sonda no se obstruye ni se dobla. Ser escrupulosos con la limpieza de la sonda, de la jeringa o de cualquier instrumento utilizado antes y después de cada uso. Se puede utilizar agua para limpiarla. Es recomendable cambiar de sitio la sonda nasogástrica para evitar daños en la piel. Limpiar los dientes y la lengua tras la alimentación por sonda. También nariz con agua, jabón y aplicar crema hidratante. No dejar de administrar agua mediante una gasa en la boca y los labios para evitar que la persona se le sequen excesivamente. Si la alimentación es mediante PEC, limpiar a diario el orificio o el estómago con agua y jabón. Hay que disponer de un contexto ambiental adecuado para alimentar a la persona, respetando sus preferencias, deseos e intimidad y buscando en todo momento su máxima colaboración. Se debe respetar el tiempo y ritmo de la propia persona para no alimentarla con prisas que puedan provocar algún problema o atragantamientos. Es especialmente relevante prestar atención al tamaño de los alimentos para que sean los más homogéneos posible y adaptados a la capacidad y necesidad de la persona. En cuanto a la seguridad alimentaria, hay que tener presente: escoger envases que tengan el tamaño adecuado para las cantidades que van a consumir en cada toma. Si es necesario, fraccione el alimento y congele la porción que no va a utilizar inmediatamente. Seguir la regla de las 2 horas.
Guarde los alimentos frescos en la nevera lo antes posible, procurando hacerlo siempre antes de 2 horas desde el momento de su compra. Una vez cocinados, no dejarlos fuera de la nevera más de 2 horas. Respetar las fechas de caducidad de los alimentos. Cocinar bien la carne y el pollo sin que queden partes crudas. Cuajar bien la tortilla. Descongelar los alimentos dentro de la nevera o en el microondas, justo antes de prepararlos, nunca a temperatura ambiente. Recalentar bien la comida. Un alimento está lo bastante caliente cuando se tiene que dejar enfriar para poder comerlo. Evitar comer carne, pescado y mariscos crudos o salsas con huevo crudo como la mayonesa casera. Lavar bien las frutas y hortalizas frescas con un buen chorro de agua del grifo. La masticación es el proceso por el cual los alimentos se trituran en pedazos pequeños para ser tragados. Se trata del primer proceso de transformación que sufren los alimentos. En los adultos mayores, este proceso puede resultar complicado y en algunas ocasiones doloroso, debido a diferentes causas, como las enfermedades de las encías, las pérdidas parciales o totales de dientes y las dentaduras postizas que no encajan correctamente, entre otras cosas. Asimismo, a esta complicación se le puede sumar otra serie de problemas, como por ejemplo sequedad bucal, que dificulta el proceso de masticación. En estos casos se recomienda la utilización de técnicas culinarias específicas que permitan conseguir comida de consistencia blanda y que resulten fáciles de masticar. Por su parte, la disfagia se define como la alteración o dificultad para tragar o deglutir alimentos o bebidas. Las personas que padecen disfagia tienen dificultad para formar en la boca el bolo alimenticio. Esta es la porción de comida que debe de tragar o para que dicho bolo vaya desde la boca hasta el estómago. Las características principales de este problema son dificultad para tragar alimentos líquidos y o sólidos, principalmente alimentos con varias texturas. Acarrea riesgos de pérdida de peso, malnutrición, deshidratación y complicaciones respiratorias graves. Generalmente es consecuencia de otras enfermedades, como el daño cerebral, el ictus, demencias o del propio envejecimiento. El objetivo de esta dieta es que las personas mayores que presentan problemas de deglución puedan consumir una alimentación segura, variada, nutritiva, equilibrada y placentera, que les permite generar un bolo alimenticio que resulte fácil de tragar. Con esta finalidad es recomendable adaptar la textura de los alimentos. Algunos consejos generales. Preparar platos únicos para evitar el cansancio de la persona a la hora de comer. Ofrecer porciones pequeñas pero con mayor frecuencia. Trabajar los alimentos por separado para potenciar la esencia de cada materia prima y facilitar el reconocimiento de los ingredientes. Preparar alimentos homogéneos y fáciles de masticar. Evitar grumos, espinas, pieles, semillas, huesecillos. Evitar dobles texturas con mezcla de líquidos y sólidos en un mismo plato. Evitar alimentos pegajosos que puedan quedar adheridos al paladar, como el puré de patata, bechameles, queso caliente, etc. Aplicar técnicas de cocción lentas, potencian el sabor y evitan la evaporación del agua, para mantener el contenido de vitaminas y minerales. Evitar alimentos que desprendan líquido al masticarlo, como las naranjas o el melón. Evite los líquidos claros, agua, infusiones, caldos, etc. La consistencia ideal sería similar al del yogur o natillas. Espese los líquidos hasta conseguir la consistencia adecuada con espesantes comerciales. Se venden en farmacias y pueden ser recetados por su médico. Otra posibilidad es espesar con gelatinas, maicena o copos de patata. Existen bebidas saborizadas con textura gel, listas para su consumo, que facilitan la hidratación y la toma de medicamentos. En los casos en los que se necesite modificar la textura de los alimentos para facilitar la masticación y deglución, se recomienda lo siguiente. Para obtener un producto más blando o de fácil masticación,
Utilizar técnicas culinarias que permiten enternecer la carne manteniendo todo su sabor, el horneado, la baja temperatura o preparar el guiso de toda la vida. Otra opción es modificar la estructura de la carne, por ejemplo, la carne picada para las hamburguesas, albóndigas o rellenos de otras elaboraciones. Se pueden utilizar distintas formas de macerados, con lácteos, vinagre, limón, soja, para poder ablandecer la carne. La opción más fácil y común es cocinar las verduras al vapor o en agua hirviendo para obtener un producto de muy fácil masticación. En el caso de verduras más blandas, aplastar o hacer un puré previo en su consumo. Para el consumo fresco de las verduras y hortalizas y un mejor aprovechamiento de sus propiedades, realizar sopas, gazpachos o batidos fríos puede ser una opción. Las verduras también se pueden picar tipo juliana, ralladas o mezcladas con salsas. Sustituir los panes de difícil masticación por panes de corteza más blanda, panes de molde, bollos de pan o panes de hamburguesa. Otra opción es realizar un pan casero, al vapor, para así obtener una corteza muy blanda y de fácil masticación. El pan también puede ser remojado para ablandar su textura en diferentes elaboraciones, como en sopas, guisos y purés, y aportar un valor calórico extra de la elaboración. Para ablandar aquellas frutas de difícil masticación, cocinar la fruta al horno o al microondas resulta un producto más blando y dulce, ideal para un postre o para acompañar cualquier carne o ensalada. Otra opción es consumir la fruta en compota y batido. Además, se puede rallar o picar la fruta e incluso mezclar con gelatina. Sustituir los quesos de pasta dura por quesos más blandos y cremosos, como los quesos tiernos o frescos. Otra opción es realizar una crema de queso rallada o queso para facilitar su masticación. Los quesos de pasta dura se pueden cortar en lonchas muy finas para facilitar su masticación. Si tienes alguna duda o necesitas más información, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico o nuestra página web.